Para mí yo creo que fue mi tiempo más difícil en el Evangelio. ¿Por qué? Y me salió a buscar y me llevó al Águila. Eso está en Los Minas, de San Vicente de Paúl. Un tiempo, yo digo, de calamidad, de vergüenza, de humillación. Recuerdo que vino la hermana Cherry Winster, una hermana americana, y me trajo una Biblia y me trajo un himnario. Y le trajo a otro hermano una Biblia y le trajo un himnario. Y me dijo, mira Vicente, yo quiero que tú comiences una obra. Mira, ahí tiene una Biblia y tiene un himnario. Porque yo, imagínate, ¿quién me iba a llamar a mí para eso? Sí. Y duré 3 años con un solo miembro que iba a la iglesia. Había otra mujer también que iba, pero cada vez que comenzaban el culto, creo que el mayor reto es poder mantenerse. Porque he visto grandes líderes que han tenido grandes ministerios y al final no han podido mantenerse. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Ministerios LEN. Que la gracia de Dios, que el amor de Jesucristo y que la comunión del Espíritu pueda estar con ustedes en este momento. Damos gracias a Dios por esta nueva entrega que tenemos en estos momentos. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Hoy, ya como ustedes saben, tenemos de invitado a nuestro pastor, el pastor Vicente Payano Núñez. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga mucho. Buenas noches. Dios te bendiga más. Amén. Un placer que usted pueda estar aquí con nosotros. Gracias por la acogida a nuestra invitación. El placer siempre va a ser mío, siempre. Qué bueno. Siempre. Como ustedes saben, vamos a hablar aquí hoy acerca de lo que es el liderazgo, esta rama de Ministerios LEN, que tiene como propósito 2 cosas. La primera es saber quién es el líder, cuál es el líder de Dios y cómo es el líder de Dios. Y la segunda es nosotros poder saber qué tan difícil ha sido el ministerio en la vida de estos líderes de Dios. En esta ocasión, el pastor Vicente Payano nos va a contar su experiencia. Vamos a comenzar con un momento de oración para entonces luego saber acerca de una pequeña biografía de lo que ha sido la vida y el ministerio de nuestro pastor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos las gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos aquí. Te pedimos, Dios, para que tu Espíritu Santo nos dirija en estos momentos y que este conversatorio pueda ser de edificación a la iglesia y pueda ser de edificación a aquellos jóvenes, aquellos líderes que quieren emprender un camino en el ministerio. Que seas tú, mi Señor, poniendo en nosotros las palabras adecuadas para que podamos ser de edificación y no de destrucción. Que tú te glorifiques en estos momentos y que tú permitas que podamos siempre estar bajo la tutela de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Pastor, cuénteme un poco de usted. ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? Ok. Primeramente, mi nombre es Vicente Payano, ¿verdad? Ya que estamos en cámara y el público debería conocerme. Soy de aquí, de Villamella. Nací un día 5 de abril del año 1975. 75. Calculen ahí. Los hombres no tenemos problema con eso, nosotros damos nuestros años. Pero de todos modos, nací en el año 1975. Soy hijo del señor Jesús María Payano Heredia y la señora María Núñez Figueroa. Ellos le inculcaron en el Evangelio. No, mis padres no eran cristianos.
Nosotros provenimos de una familia muy religiosa, católica de por sí, pero en sí mis padres no conocían el Evangelio. Ya en mi adultez, ya siendo un joven adulto de unos 22 años, mi mamá sí ya era cristiana. Ok. En su juventud, en su primera juventud, en su adolescencia, sus padres no eran cristianos. No eran. Ya a los 22 años, usted acepta al Señor. Entonces, en esos momentos ya sí su madre es cristiana. En esos momentos. Sí. Ya para esos tiempos mi madre tenía unos 3, 4 años en el Evangelio. Okay. A Dios la gracia. Ok, entonces fue día a su madre que usted se acerca a la iglesia, oye de Jesucristo, o ¿cómo es esa experiencia por primera vez? De por sí yo siempre, en mi niñez, pude oír varias veces la palabra de Dios, ya que en ese tiempo se daban un llamado catecismo y íbamos a esos lugares cuando niños, y ya cuando jovencito existía una iglesia cerca de casa, una iglesia pentecostal. Nosotros asistíamos a veces a reuniones, pero el yo venir al Señor creo que fue primeramente, puedo decir, tener un llamado de Dios. Cuando Dios en realidad ha tocado tu vida y Dios ha obrado en tu vida. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo había oído la palabra de Dios varias veces, aunque no había tomado la decisión, pero ya el temor estaba en mi vida y Dios había empezado a trabajar conmigo, de manera que llegó un tiempo que ya no me sentía andando en este mundo y sentía ese gran pesar de no servirle al Señor. Un día temprano en la mañana, después de haber tenido una fiesta en la noche, recuerdo... ¿Fiesta caliente o...? Sí, una fiesta peligrosa, como dicen, ¿verdad? Andábamos en... Una hermana mía me fue a buscar, me gustaba mucho bailar salsa. Era un salsero de adelante. Ok. Y me salió a buscar y me llevó al Águila. Eso está en Los Minas, de San Vicente de Paúl. Y bueno, o sea que de Villamella usted se trasladaba a Los Minas. Ya sabe, a la San Vicente de Paúl. Mi hermana, como le gustaba que la bailaran, entonces ella me dijo, tiene todos los gastos pagos, pero yo quiero que tú me bailes esa noche. Ok, entiendo. Y esa noche yo cogí para allá. Ya no aceptaban personas en ese tiempo en bermuda. Yo lo que usaba mucho era bermuda, solamente tenía un pantalón largo, con ese mismo pantalón me convertí. Ok. Y recuerdo que al otro día me levanté, yo era muy gallero, había una bulla de gallo, y me levanté y le dije a mi madre que venía a la iglesia, mamá, yo voy hoy con usted para la iglesia. Y mi mamá me dijo, bueno, como a la iglesia va todas las cosas, en ese concepto. ¿Cómo así que a la iglesia va todas las cosas? Por mi forma de ser. Yo llevaba una vida loca, como decían. O sea, ella entendía que no había forma en esos momentos. Bueno, yo podría decir que sí, porque el tener un muchacho joven que ganaba un par de pesos en ese tiempo, andaba montado, me creía que era la última Coca-Cola del mundo, con una novia aquí, otra novia allá, y entonces llegando tarde a la casa, saliendo casi toda la noche, jugando gallo, brincando y saltando. Entonces para ella entendía que eso era muy difícil. Pero aquí estamos. Dios en su gracia, recuerdo que ese día yo le dije, yo me voy a levantar, yo la voy a llevar en el carro. Yo la llevo y oigo allá, bueno, pues camina, vamos. Y así fue, llegué a la iglesia con mi cabeza llena de rayas, pues tenía mi... En esos tiempos se usaba mucho la raya. Sí, tenía mi cabeza llena de rayas, tenía mi cabello levantado. Y llegué a la iglesia, oí el mensaje de la palabra de Dios y fue duro para mí. ¿Recuerda de qué más o menos se habló? Bueno, decirte
esencialmente de qué el pastor predicó, pues estamos hablando del año 1998. Eso hace 23 años, por ahí 22, 23 años. Ya sabe. Entonces, año 1998, un 19 de abril del 1998, sé que predicó el pastor Rudy de la Cruz, y ese día el Señor tocó mi corazón, y hasta el día de hoy estoy aquí sirviendo al Señor con sus tropiezos, sus caídas, sus levantadas, pero aquí estamos sirviendo. Cuando habla de tropiezo, ¿habla de un vaivén dentro del Evangelio o de esos tropiezos que el cristiano ha tenido que luchar? Yo diría más bien, la vida cristiana no es una vida, es como una montaña rusa. Tú subes, pero siempre debes entender que fácilmente puede bajar. Y entonces a eso me refiero, a que la vida cristiana no es una vida estática, no es una vida que podríamos decir horizontal, ¿verdad? Tú vas a ir subiendo y vas a ir bajando y vas a ir subiendo y vas a ir bajando, y esa es la vida cristiana verdaderamente. No es una vida donde tú puedes decir, yo hoy estoy lleno del Señor y yo voy a vivir así, lleno del Señor. Van a venir los problemas, las situaciones, las aflicciones, las pruebas, las tentaciones, y a eso me refiero. Y dentro de eso el Señor nos ha prometido mantenernos de pie. La vida cristiana depende en sí de Dios. Amén, amén. La familia, algunos, o la familia paterna y materna, algunos son cristianos, no están en el camino. ¿Cómo puede definir eso? Bueno, entre nosotros, yo doy gracias a Dios, mi familia, hay muchos cristianos, muchos hermanos, porque somos muchos hermanos. ¿Cuánto? ¿Se puede decir? Bueno, no hay problema porque no son hijos míos, son mis hermanos. Son mis hermanos. Nosotros somos 30 hermanos. Oh, 30. 30 hermanos. Mi papá eso era, no para un equipo de pelota, para un roster. Yo creo que sí. Nosotros somos 30 hermanos, somos 12 de padre y madre, y mi papá era lo que le dicen por ahí un buen semental. Un buen semental para este mundo. Pero ya dentro de mi familia hay muchos cristianos. No podría enumerar ahora la cantidad de sobrinos, hermanos que tengo que son cristianos. Hay muchos que son cristianos. A Dios la gracia. A Dios las gracias. Se ha cumplido la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y todavía estamos orando porque esperamos que varios de ellos todavía se acerquen al Señor. Yo sé que el Señor va a seguir haciendo la obra que comenzó en nuestra familia. Amén, amén. Usted habló de que su familia era católica antes de venir al cristianismo. No católica devoto, pero sí todo profesaban una religión. Yo diría, como dijo un señor que fui a evangelizar, que católicos somos todos los que no somos de ninguno. Sí, ese es el pensar de la mayoría de las personas que no van a la iglesia. Exacto, inclusive. que no pertenece a ninguno, no se pertenece a nadie, entonces dice: yo soy católico. Okay. Entonces mi familia, pero sí, siempre se denominaban que eran católicos por lo que hacían y por la vida que vivían en sí. ¿Usted iba a la iglesia católica? ¿O ellos iban? ¿No era costumbre eso? No, de nosotros nunca fue costumbre de ir, pero mi papá siempre se denominaba que era católico. Y por ende mi mamá también, cuando pequeño, decía que era católico. Esa era la vida. Mamá mayormente se crió con una señora adventista, era menos devota al catolicismo, pero mi familia en sí no eran personas tan devotas al catolicismo. Okay. La doctrina ahora mismo de la iglesia es bautista. Nosotros somos bautistas. Bautista. Con B de bueno. Un B de bueno. Antes de ser bíblico. bautista, otra religión dentro del cristianismo, o otra doctrina dentro del cristianismo. ¿Cómo otra doctrina? O sea, ¿visitó alguna otra iglesia antes de llegar a la iglesia bautista? No, de sí, iglesia que haya visitado, iglesias pentecostales mayormente, pero nunca fui devoto a las iglesias pentecostales por su forma, pero
en el mundo es diverso y cada quien tiene su manera de pensar y de ver las cosas, no muchas veces a la manera en que la Biblia nos enseña y es parte del mundo en que vivimos. Muy bien, muy bien. Esa mañana, entre todos esos gallos y todas esas cosas que usted dijo, mamá, voy para la iglesia. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué sintió que dijo, yo tengo que ir, yo voy para la iglesia? ¿Qué usted recuerda de que fue esa luz que encendió? Bueno, yo te puedo decir, yo tenía un amigo que andábamos juntos siempre y yo siempre le decía, vale, vámonos a convertir. Yo quiero convertirme. Le decía, vale, usted está loco. Decía, yo me quiero enganchar o me quiero convertir porque este mundo está feo. Y yo decía que si siendo militar, a veces uno veía los abusos en la calle y yo decía, voy a fracasar con estos abusos que uno ve en la calle, pero siempre, mayormente creo que el temor de Dios se apoderó de mí y siempre salía, siempre me sentía vacío, siempre me sentía que no estaba realizado como persona, aunque en este mundo la gente entiende que son realizados cuando tienen cosas materiales, cuando han concluido una profesión, pero humanamente, el vacío de Dios en mi vida fue lo que me hizo acercarme a Dios y a saber que tenía que buscar de Dios. Ok. Usted dice que andaba quizá de fiesta en fiesta y andaba mucho en la calle, pero que no encontraba. Bueno, ese vacío no se pudo ir. Por mi padre, por mi padre usted puede ver. Mi padre tuvo 30 y pico de muchachos y para él eso era un gozo oír que sus hijos andaban en sus pasos. Okay. Porque eso era lo que él vivía, eso era lo que a él le gustaba y eso fue lo que nosotros vimos, aún dentro de nuestra familia. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, pudo sacarnos de ese mundo y aquí estamos. Okay. Aquí estamos. Pastor, ministerio. Usted lleva 22 años dentro de la iglesia. ¿Qué tiempo en el ministerio? En el ministerio. Bueno, yo creo que la vida ministerial comienza desde que tú te conviertes a Cristo. La vida ministerial, nosotros inmediatamente nos convertimos al Señor, tenemos un ministerio. Y el Señor Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura. Y inmediatamente nos convertimos, tenemos la responsabilidad de que otros puedan conocer de Dios a través, primeramente, de lo que nosotros le hablemos acerca de la palabra de Dios. Ya un ministerio organizado como líder de una iglesia, puedo decir, y eso tiene su, si podemos decir, su base, sus raíces. Eso es una historia bastante larga. Pero resúmame algo aquí, dígame algo. Vamos a ver. Decirte acerca del ministerio. Yo llegué a la iglesia y cuando llegué a la iglesia yo no fui una persona tan estudiada. Apenas sabía leer y escribir porque tenía un 6º grado. Porque nuestra vida, nuestro padre nos enseñó a trabajar. Y él decía que si nosotros trabajábamos y éramos hombres y mujeres de trabajo, no necesitábamos estudio para vivir. Y él decía, tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir. Yo no puedo darle universidad, pero le puedo dar hasta donde hasta donde da mi fuerza. Y hoy lo entiendo porque no era fácil criar 30 muchachos más 2 que crió de crianza. Somos 32 con 2 de crianza. Fue duro para él y llegué a la iglesia siendo casi un analfabeto, podríamos decir, pero siempre con la mira de avanzar y de crecer. Y recuerdo que quiero contarte esto porque me habla del ministerio. Sí, el sí, ministerio claro. tiene sus raíces. No es decir, yo llegué a una iglesia, yo estoy en una iglesia, estoy aquí y hoy tengo un ministerio. Eso tiene una raíz. Claro, y eso es lo que queremos, ver cómo comienza el ministerio, cuáles son esas raíces. Exacto, entonces
llegamos a la iglesia ya después de tener unos 4 años en la iglesia, aproximadamente 4 años en la iglesia. Desde que yo fui a la iglesia, entré a la iglesia, yo fui una persona incansable en la obra de Dios. Nunca fui un vago. El Señor siempre llamó a hombre de trabajo. Y mi vida en el Señor siempre ha sido esa. Ha sido trabajar incansablemente, y llegué a la iglesia, me entregué al Señor, pero no solamente entregué mi alma, porque hay gente que llega a la iglesia y le entregan su alma al Señor, pero es solamente su alma, su tiempo no. Yo pude entregar mi alma, mi tiempo, mi recurso, y en la obra de Dios. Un paréntesis a eso, porque ahorita se me escapó. El mismo día que usted llega a la iglesia, esa mañana que usted va, ese mismo día es que sucede lo de su conversión, o es un proceso, o fue un proceso. Esa mañana. Esa misma mañana. Esa mañana conocí al Señor. Recuerdo que allá por norma en la iglesia, cuando alguien levanta la mano, siempre hay alguien que va y te acompaña y te guía. Y esa persona, cuando llegó a guiarme, quiso otra vez, como volver otra vez a hablarme de lo que ya me habían hablado. Yo le dije, yo estoy aquí, pero yo me convertí, yo levanté mi mano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pero si tú no quieres que te diga otra cosa, vamos a orar. Oramos, y recuerdo que al terminar de orar, el pastor inmediatamente me regaló una Biblia, me la firmó. Y eso era como un sueño, porque cuando yo abrí los ojos, que yo vi que tenía que andar con esa Biblia y entrar esa entrada con esa Biblia, era una cosa tremenda. Yo recuerdo que yo no fui en el carro, nosotros nos fuimos a pie, y yo tuve que entrar esa entrada con esa Biblia, cuando todo el mundo me conocía y sabía quién era yo. Y hoy, de un momento a otro, de la noche a la mañana, yo entré con esa Biblia en esa entrada. Yo no había visto una entrada más larga en mi vida que esa entrada. Y por donde quiera que yo pasaba, me voceaban que si era que me gustaba uno en la iglesia, oiga, o era que o alguien quería atracar, o alguien quería hacer un lío en la iglesia. Y muchos me voceaban, ladronazo, cuidado lo que tú vas a hacer. Que anda con una Biblia hoy. Es que un hombre que acaba de salir de una fiesta de los Minas y a la mañana siguiente se levanta con una Biblia 9 en la mano. Y entonces que vengo de fuera, ¿no? Pero sí, yo le recuerdo que para mí esos días fueron días bien terribles, porque yo siempre osaba salir tarde en la noche. Nunca salía a las 7, ni a las 8, siempre salía después de las 9 de la noche, y los cultos se terminaban a las 8. Cuando se terminaban esos cultos a las 8, los domingos, que yo tenía que quedarme en mi casa, eso era una cosa tremenda. Tremenda. Me imagino. Pero Dios, en su gracia, empezó a moldear mi vida, y empecé a involucrarme en la obra, y es lo que hoy yo le digo a muchos cuando hacen profesión de fe. Dios no te quita cosas. Hay personas que dicen que tienen que dejar cosas y que por eso no se pueden convertir, y que Dios empieza a quitarle cosas. Dios no te quita cosas, Dios te cambia cosas. Dios te cambia cosas, te quita algo, pero te da algo. Es como un niño cuando está llorando, tiene un bolón, si le quitan el bolón, él va a llorar. Le ha quitado la golosina, él va a llorar. Pero si tú le quitas el juguete y le da una golosina, o le quita la golosina y le da un juguete, entonces tú estás reemplazando. Y Dios en mi vida ha venido reemplazando cosas, y hasta el día de hoy yo soy de lo que creo que todavía Dios tiene que seguir moldeando mi vida y seguir reemplazando cosas. En cuanto al ministerio, que ahorita no quedamos, eso ya después de haberme discipulado, haber terminado mi discipulado en la iglesia, se comenzó una semana antes. Yo había tenido una lectura en el libro de los Corintios, un devocional en la mañana, y al tener mi devocional
sentí leyendo el devocional que Dios me estaba llamando al ministerio. Y recuerdo que ese día empecé a llorar y a llorar y a llorar. Le pregunté al Señor que por qué a mí, que por qué si yo no sé leer, si yo no sé leer también. Porque en lo que yo estaba leyendo, en lo que jamás en la vida he volvido a encontrar esa escritura. Ya yo hasta el día de hoy no sé dónde está la escritura, pero sé que empecé a llorar y empecé a llorar. Y Dios empezó a mostrarme en ese pasaje, en ese devocional, Dios empezó a hablarme y a decirme cómo y cuándo, y yo empecé a llorar. Y una semana después, al estar en la iglesia, veo que ha iniciado un seminario. Y llego a la iglesia. En la misma iglesia. En la misma iglesia sin hablar conmigo. Conmigo no se había hablado porque todos los que estaban ahí eran universitarios, eran personas que habían terminado su bachiller, habían comenzado. Todos los que estaban ahí eran universitarios. El único analfabeto casi, entre comillas, era yo. Y entonces no me iban a llamar para eso si yo ni siquiera escribía bien, legible, ni leía tampoco bien. Usted en una ocasión dijo que aprendió a leer con la Biblia. No con la Biblia. Aprendí a leer mejor con la Biblia, Okay. que es diferente. Okay. Y después de eso, yo recuerdo que llegué a la iglesia y el hermano Claudio veo una reunión. Nosotros siempre evangelizábamos a las 3 de la tarde. Y cuando llego veo una reunión de jóvenes que están ahí reunidos. Y yo llegué, pero yo llegué a evangelizar, porque a mí no se me habló de eso. Porque yo, imagínate, ¿quién me iba a llamar a mí para eso? Si yo era una persona casi analfabeta. Y aún el pastor lo sabía por mi forma de hablar, mi forma de ser. Y Claudio me dijo ese día que si yo estaba en el seminario, estaba en el instituto. Yo le dije, no, yo ni siquiera sé si hay instituto, como dijeron los hermanos, ni siquiera sé si hay Espíritu Santo. Cuando le preguntaron, me dijo, sí, pero se abrió un instituto. ¿No te inscribieron? Digo, pero eso tiene más de 15 días que inscribieron a todos los que se inscribieron. Mira, nosotros toditos estamos. Dije, no, yo no me puedo meter ahí, porque como no me han llamado, pero yo me voy a sentar. Y me senté, recuerdo que me senté en una esquina bien lejos, porque la iglesia era un poquito amplia, me senté en una esquinita allá atrás. La Biblia dice que es mejor que te digan, ven hacia adelante y no que te digan. Sí. Entonces, allí vi que, yo diría que de pena, me llamaron y me entregaron una hoja. Y me entregaron un bolígrafo y me dijeron, escribe tu nombre ahí para que esté, aunque sea como oyente. Y para que esté como oyente entre nosotros. Yo le dije, bueno, yo estando no importa, porque yo tenía deseo de trabajar. Y mira, Dios me había hablado, pero mira, era que había comenzado un seminario y Dios quería que yo estuviera ahí. No era coincidencia, sino diosidencia. Y durante todo ese tiempo, para mí yo creo que fue mi tiempo más difícil en el Evangelio. ¿Por qué? Yo tuve que pasar un tiempo, yo digo, de calamidad, de vergüenza, de humillación. Pero estudiando en el instituto. Estando en el instituto. Okay. Porque cada vez que nosotros íbamos a tomar la clase, recuerdo que siempre se nos decía que todavía habían tiempo para los que querían firmar como oyente. Porque yo nunca firmé como oyente. Yo escribí mi nombre y no volví otra vez a firmar y todo el tiempo firmé como oyente. Y hubo uno que firmó como oyente y siempre se repetía eso y siempre se repetía eso. Y yo decía, eso es por mí. Porque yo, al no solicitarme a mí, yo sabía que lo decían por mí. Y eso me llevó a un estado muy difícil, porque era mucha la clase que había que hacer, y no solamente eso, sino que llegó un tiempo que éramos nones, los varones éramos nones en el sentido de que allá las cosas en el seminario se hacían por pareja en el instituto, y entonces usted sabe, éramos 13, y si lo hacían por pareja, nadie quiere un caballo arando con un burro, es una cosa tremenda. El caballo con caballo, burro con burro. Entonces nadie quería arar conmigo, porque yo no tenía
no leía bien, no escribía bien, no tenía Estaba falta de esas exacto, facultades. esas facultades, y todo el mundo buscaba a su universitario porque le iba mejor. Y siempre yo tenía que hacer mi trabajo solo, siempre. Y eso duró entonces así. Yo duré 4 años en un seminario, estudiando solo, haciendo mi trabajo solo, y durante esos 4 años, en ese instituto que duré, los días de las notas, recuerdo que en todas mis notas yo siempre pasé. A Dios la gracia. A mí no me gusta mucho hablar de eso, porque yo pasé un momento muy, muy difícil y muy angustioso, pero Dios en su gracia y en su misericordia y en su bondad permitió que yo siempre pasara en mis notas, y ya al final, cuando iban a hacer el monográfico, entonces ya al final los hermanos, recuerdo que 2 hermanos me escogieron para que hiciéramos el monográfico juntos. Entonces ya allí nosotros hicimos el monográfico con el hermano Roberto, que hoy está sirviendo al Señor. También el hermano Juan José, que está en España. Y estuvimos haciendo el monográfico acerca de la iglesia, de los bautistas en República Dominicana. Ok. Eso recuerdo. Hicimos el monográfico hablando acerca de esto. Ya después, estando habiendo terminado el seminario o el instituto, habiendo terminado el instituto, recuerdo que vino la hermana Cherry Winstead, una hermana americana, y me trajo una Biblia y me trajo un himnario. Y le trajo a otro hermano una Biblia y le trajo un himnario. Y me dijo, mira Vicente, yo quiero que tú comiences una obra. Mira, ahí tiene una Biblia y tiene un himnario. Y yo dije, Dios, esto es parte de la confirmación. Eso le iba a preguntar, que cómo entonces la confirmación llega para usted decir. Yo creo que la confirmación del ministerio llegó desde que yo tuve el devocional. En aquella escritura que... En aquella escritura. Pero antes de eso, mi vida en el Señor fue una vida incansable acerca del evangelismo en la iglesia. Nosotros vivimos una vida de evangelismo explosivo durante muchos años. Nosotros salíamos a evangelizar casi todos los días. Nosotros teníamos escuela bíblica. O sea, mi vida en la iglesia desde que yo llegué fue una vida ministerial. Yo fui maestro de escuela dominical en la iglesia en donde estuve. Yo fui director de los cánticos. También era predicador en la noche. Tenía una escuela bíblica que también daba clases. Estaba encargado de una área que daba clases, daba discipulado también. Sumamente involucrado. Entonces yo estaba totalmente, mi tiempo todo era servir al Señor. Y creo, por eso te digo... Por eso decía ahorita del cambio de vida, que el Señor no quita, sino que exacto, cambia. Exacto, me cambió todo lo que era mi vida de una vida promiscua, una vida abierta en este mundo de pecado. Ya una vez estando en el Señor, entonces mi vida entera cambió a un servicio constante en la vida cristiana. Y desde ahí yo creo que ahí comenzó el ministerio en el trabajo y en la confirmación de las escrituras, luego en la confirmación de que llegué en el mismo tiempo en que iba a comenzar el seminario, y que esa persona se acercó a mí, que hoy no está en el ministerio, se acercó a mí y me dijo, ven, echa para acá, ven. Y después de eso, la hermana Cherry Winstead, entonces me trae una Biblia y me trae un himnario. O sea, que fueron varias y cosas. me firmó eso y me dijo, eso es para que cuando tú comiences un ministerio. Recuerdo que iban a buscar un diácono, yo todavía no me había casado, y la misma madre del pastor le dijo que yo era la persona más, una iglesia grande, que yo era la persona más adecuada para ser diácono de la iglesia. Incluso hasta le peleó a su hijo
para que yo fuera diácono de la iglesia. Y fui diácono en la iglesia. Y creo que mi vida en el ministerio ha sido una vida de trabajo. Una vez que terminé el seminario, hablé con mi pastor. Le dije que había sentido el llamado de trabajar en la obra de Dios y que quería empezar a trabajar en la obra de Dios. Quería levantar un campo blanco. ¿Y cómo se da ese campo blanco? El lugar. O sea, ¿usted salió como salió Abraham o ya tenía un enfoque? Bueno, ya tenía un objetivo, un lugar. En el 2002, en el 2002, en el 2005, en el 2002 me regaló Cherry Winston la Biblia, que todavía yo no había terminado el seminario. Me regaló la Biblia. Y en el 2005, yo le presenté al pastor para dónde yo iba. Y me dijo que tenía que hacer un estudio de las iglesias más cerca que estuvieran, en qué lugar estaba, y sí hicimos el estudio. Recuerdo que me dijo, bueno, si es así, pues entonces comienza. Antes de comenzar el ministerio, yo fui donde el hermano César Cáceres, Atomayor, de Rey. Recuerdo que fui con el hermano Roberto. Digo, antes de nosotros empezar esto, vamos nosotros a hablar con los que saben de esto. El pastor nos dijo que sí, pero vamos a ir donde el hermano César Cáceres, Castillo. En Atomayor fuimos allá, fui donde Santiago Payano también en ese tiempo. Y recuerdo que Santiago Payano nos dijo que la obra era comenzar. César Cáceres nos dijo que la obra era comenzar y que si comenzábamos, Dios nos iba a respaldar. O sea que ya usted tiene tres pastores. Así es, si era de Dios, Dios me iba a respaldar. Y recuerdo que fuimos entonces donde el hermano Santiago Payano. Yo soy payano. Digo, déjame ir porque este señor está viejo. Yo me quiero quedar como reemplazo de Payano el día que se vaya. Y entonces fui donde Santiago Payano y me dijo, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted tiene que comenzar aunque comience solo. Porque Dios va a añadir a la iglesia, a su iglesia, lo que han de ser salvos. Y si es una obra de Dios, Dios va a añadir lo que han de ser salvos. Amén. Entonces, por eso le hablaba de los tres pastores. Su pastor, el pastor de su iglesia, el hermano César Cáceres, el hermano Santiago Payano, que ya le habían dado como esa bendición de adelante. Para comenzar. Sigue adelante. Para comenzar. Él le dijo que comience con uno solo. ¿Con cuánto comenzó? Yo comencé solo. Yo comencé sin nadie. Sin nadie. Nosotros empezamos a evangelizar la zona aquí en donde estamos. En el 2005 andábamos el hermano, recuerdo el hermano Roberto. Yo hablé con el hermano Roberto, hablé con el hermano Alejandro, y hablé con el hermano Eliezer también, Eliezer es hermano del pastor. Y empezamos a venir la zona, a venir a evangelizar a la zona. Encontramos unas personas que eran bautistas en este lugar, que tenían una casa. Le pedimos la marquesina, a ver si nos prestaban la marquesina, pero cuando ellos hablaron con su pastor, él le dijo absolutamente que no, que él tenía planes de tener una obra. Ese fue el hermano Doroteo Mercedes, que tenía planes de tener una obra, y nosotros continuamos. Al no tener tiempo ya teníamos ya un tiempecito evangelizando y no teníamos espacio ni lugar, pero yo recuerdo que hablé con el hermano Doroteo nos dijo que él no podía aceptar que esa hermana nos prestara la marquesina porque él tenía planes de tener un estudio y entonces no podía. Y digo, bueno, pero si Dios me dio la convicción de venir aquí, yo voy a venir aquí. Final del asunto es que nosotros empezamos, ya después de eso, Eliezer dejó de venir, Roberto dejó de venir, el hermano Alejandro dejó de venir y me quedé yo solo. Me quedé solo. Yo decía, bueno, yo comencé y si yo comencé fue porque Dios me dijo, ven. Me quedé solo evangelizando por un tiempo. Ya en ese tiempo solicité al ministerio Time Ministries, que es tiempo para República Dominicana, para que me hicieran una capilla. Me dijeron que podían hacérmela, pero que tenía que buscar un solar. Yo fui con mi dinero,
arrendé un solar. Y entonces fui y le dije, ya yo tengo el solar, necesito que me ponga la capilla. Y entonces vinieron y me construyeron la capilla, porque el ministerio tiene que ver también con la inversión. Y yo no esperé, ni le pedí al pastor, yo fui, alquilé mi solar y duré pagando ese solar ahí alrededor de 3 años. El alquiler del solar, me hicieron una capilla, empezamos a dar escuelas bíblicas, empezamos a evangelizar y allí duré 3 años. 3 años evangelizando, dando escuela bíblica, y duré 3 años con un solo miembro que iba a la iglesia. Había otra mujer también que iba, pero cada vez que comenzaban el culto, nada más hacíamos comenzar. 3 años con un solo miembro. Con un solo miembro. 3 años. Wow. Una gran prueba. Una gran prueba. En ese tiempo me casé, con mi esposa Estela. Y entonces ya éramos unos cuantos, porque ahora éramos 4. Había una que se dormía, pero había otra que esa desde que comenzaban el culto, nada más si empezar a predicar, yo tenía que darle golpe al púlpito para mantenerla despierta. Y así duramos 3 años. Después de eso llegó la hermana Mariana. Estuvo un hermano con su familia que tuvo que mudarse, y hasta que pudimos conseguir ya el espacio donde estamos hoy. Ok. ¿Qué tiempo tiene la obra y cuántos miembros son ahora? Bueno, a mí lo de membresía, yo siempre he tenido cosa con esto, pero sí, nosotros tenemos alrededor aquí de ministerio, yo puedo decir que el ministerio yo lo comencé en el 2005, comenzamos a venir a evangelizar. Creo que desde que yo empecé a poner los pies aquí a evangelizar, ahí comenzó mi ministerio. En el 2005 empezamos ya a evangelizar, empezamos a visitar la zona, empezamos a dar escuela bíblica. Del 2005 para acá, estamos hablando alrededor de 17 años. Bien, ¿y los miembros cuántos son? Más o menos. Nosotros aquí en la iglesia, aproximadamente entre miembros, podemos decir que somos unos 60 y pico de miembros. Muy bien. Más o menos. Pastor, 2 preguntas en una, y si es la misma cosa, entonces la puede responder. ¿Cuál ha sido su mayor reto dentro del ministerio, dentro del pastorado, dentro de ser líder principal en una congregación? ¿Cuál ha sido su mayor reto? ¿Y qué ha sido lo más difícil? Yo creo que el mayor reto de un pastor es la perseverancia. Poder mantenerse. Y eso es algo que le compete a Dios. El poder mantenernos de pie. Después de un largo tiempo en el ministerio, creo que el ministerio es cada día mantenerse. Cada día, el gran reto que tiene cada pastor es poder mantener una vida de integridad, una vida de santidad delante de Dios, una vida de trabajo, una vida de devoción, una vida de entrega. Creo que ese es el mayor reto, el poder mantenerse. Mantenerse a pesar de las aflicciones, de las pruebas, las tentaciones, la escasez o necesidad. Creo que el mayor reto es poder mantenerse. Porque he visto grandes líderes que han tenido grandes ministerios y al final no han podido mantenerse. La humildad, la sinceridad, la lealtad, la fidelidad, en sí la integridad delante de Dios.
Creo que es el mayor reto de todo creyente, y especialmente del pastor. Poder mantenerse. Es lo difícil. Eso es lo más difícil también, Eso es lo más difícil. poder mantenerse. Poder mantenerse. Usted habla de la perseverancia, habla de poder mantenerse en integridad y en santidad. Mantenerse en el ministerio. Hablando de eso, ¿usted ha pensado en abandonar el ministerio? Bueno, Elías se metió en una cueva y le dijo al Señor que lo matara. Jonás le dijo al Señor también en un momento difícil de su vida, pasó por momentos también difíciles. El ministerio no es algo, después que tú eres pastor, no es algo deseable. O sea, tú lo deseas antes de Antes de eso. y después de. Yo leí un escrito de Spurgeon que decía que los sábados eran sus días más difíciles. Y él pasaba a veces la noche enrollando papel de ideas, echándolo en un zafacón. La vida del pastor es muy difícil. Un diputado, un senador, un regidor, un alcalde llega al gobierno y se hace rico en 2 años, en 1 año, quizá en un solo contrato que apruebe. Y son la gente más venerada. El pastor no puede tener un carro, el pastor no puede tener una casa, el pastor no se puede reír. Pero ¿y eso por qué? Porque es la percepción que tiene la gente de los pastores. Y al tener esta percepción de ellos, la vida del pastor es una vida de sufrimiento. Si bien sabemos que hay su tiempo de gozo, pero es una vida muy sola, donde tú tienes que entender. El mismo Señor Jesucristo dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he llamado, la obra del ministerio. Una vida apartada. Y la gente visita a todo el mundo, pero difícilmente un hermano salga: déjame ir a visitar al pastor, déjame ir a orar con el pastor, déjame ir a leer con el pastor. Y el pastor vive en una vida de soledad. Es por eso que el pastor tiene que refugiarse enteramente en Dios. Enteramente en Dios. No hay nada que haga a un pastor feliz más que tener una vida de comunión con Dios. Porque esta es la vida del pastor. Está bien, pero usted me está hablando de Elías, me está hablando de Jonás, pero con eso que usted me dice, ¿se ha pensado abandonar el ministerio? Bueno, lo primero es que la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie sirve al Señor porque quiere. La naturaleza del hombre, la maldad del hombre, el pecado del hombre, le prohíbe, le cohíbe servir a Dios. De manera que lo que servimos a Dios, servimos primeramente por obra y gracia del Espíritu Santo. Por obra y gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no creo que una persona llamada por Dios, Dios se equivoca cuando llama a alguien. Cuando Dios te llama, tú vas a ir. Y si no quiere, vas a ir. Y si quiere, vas a ir. Pablo dijo que él predicaba el evangelio. A la verdad, muchos predican a Cristo por envidia y por contención. Pero él decía: yo con sincero corazón, algo así. De manera que él decía que su vida era predicar a Cristo. Entonces, esto no es si yo quiero. Esto es que ningún verdadero pastor va a poder vivir sin esto. Porque a pesar de que es una lucha, Un pastor que ha sido llamado por Dios no va nunca en la vida. Te puede ir a África, en África tú vas a hablar de Dios. Te puede ir donde quiera, allí Dios te va. Y donde quiera que tú vas,
es porque de una u otra manera Dios lo ha permitido. José cayó preso, José estuvo abandonado en la cárcel, José lo metieron en una cisterna, parecía un proceso difícil, pero al final Dios tenía un propósito, y era llevarlo allí a Egipto para salvar ese grupo de personas, 75 personas que había que salvar, y tuvo José que pasar ese proceso. Entonces yo creo que a veces también nosotros pasamos cosas y es porque Dios tiene a veces un propósito mayor, pero abandonar el ministerio nadie puede, nadie a quien Dios ha llamado, Nadie que ha sido llamado por Dios podrá abandonar el ministerio. Lo que Dios puede hacer y no Dios, yo diría que nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Pablo decía que él, no siendo que habiendo sido heraldo, para otro, uno mismo venga a ser eliminado. Pero es algo dentro de la permisibilidad de Dios. Cuando el hombre cae en orgullo, el hombre cae en arrogancia, en altivez, el hombre se cree que es alguien, como la mayoría de pastores. En el libro de Proverbios dice que cuando el hombre se exalta, su caída está próxima. Entonces, mientras tú mantengas una actitud de humildad y de sencillez, Dios conoce tu corazón. Así y es. Dios, nadie cae porque cayó. Yo creo también en eso, que nadie cae porque cayó, sino porque Dios lo permitió. A veces nuestro orgullo, nuestra grandeza, y Dios dice, te voy a enseñar quién soy yo. Te voy a enseñar quién soy yo. Y por eso tú ves que los líderes cuando caen lloran tanto y sufren tanto y se amargan tanto, y es tan dolorosa la vida para cada líder cuando cae, porque Dios conoce su soberbia. Entonces yo creo que irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Si me pregunta cuántas veces he querido abandonar el ministerio, te digo siempre. Si hubiese sido por mí, me hubiese dedicado a los negocios, porque en eso soy bueno. Yo desde pequeño lo que he hecho es negociar, y lo que me gusta es el negocio. Pero yo no creo que no podría vivir sin esto. De donde yo vaya, esto lo haré. Ahora tú me preguntas que si quiero y te digo que no. A veces no tengo deseo de leer. Cuando usted no era, quería. Exacto. Cuando usted ahora ya no quiere. Ya no quiero. Y sin embargo yo duré muchísimos años con un solo miembro. Ahora yo podría decir, es igualito que cuando yo quizá no era quizá no tenía nada económicamente. Quería más estar vivo. Ahora quizá quiero estar más cerca de Dios. Sí, hay gente que a veces me dicen que hablo también mucho de la muerte, pero creo que Dios nos manda a nosotros a entender que nuestra vida es mejor estar con Él, y que Pablo dijo que si por algo no quería ir será por el bienestar de los hermanos, por poder guiar a otro, por poder enseñar a otro, por poder edificar a otro. Pero el ministerio no es algo deseable cuando verdaderamente quieres servir a Dios. El ministerio no es algo que se desea. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y el Señor dice en Tesalonicenses que para esto estamos llamados, para tribulaciones. Así es, pero más que eso, dice que tiene que perder tu vida. El que ama su vida, nadie puede servir al Señor cuando tu familia es más interesante que Dios, cuando tu trabajo es más interesante que Dios, cuando tu propia persona, tus gustos, tus placeres, tus deseos son más interesantes que Dios, tu proyecto, tus ideas, tus planes, tus metas son más interesantes que Dios. Dios debe de ser la prioridad en tu vida. Y eso día tras día tú lo vas a ver. Si verdaderamente Dios te ha llamado a servir, vas a tener dificultad y vas a tener momentos difíciles, pero Dios siempre va a estar ahí. Siempre te va a proveer, siempre te sustentaré, dice Él, con la diestra de mi justicia. Para ir finalizando, pastor, ya con esto, porque no todo es malo en el Evangelio. ¿Cuál ha sido entonces la mayor bendición que usted ha tenido? La mayor bendición en el Evangelio, te puedo decir, mi esposa. Si lo vemos, yo creo que una esposa es esencial en la vida de un pastor. Muchos pastores han perdido su ministerio por su esposa, porque la esposa no contribuye. Y cuando hablo de contribuir, es que muchas veces no es su mano amiga o su compañera.
más que compañera, su ayuda idónea. Creo que un pastor con una esposa que le irradie paz en su casa, que pueda llegar a su hogar, que pueda estar a sola con Dios, sin problemas, sin turbación, porque llegar y subirte a un púlpito cuando tiene un problema familiar no es fácil. Sería algo difícil cuando tiene un problema con tu esposa, cuando tiene un problema difícil. Entonces creo que la esposa es un aliento en la vida de todo pastor para su paz espiritual. Usted sabe que, como anécdota, yo una vez estaba predicando y en esa predicación, cuando yo me subo allá al púlpito, no veo a mi esposa y no la veo por parte. Y yo tengo el tiempo entero predicando y no la veo. Al final es que la veo. Y cuando yo salgo, ya que termino la predicación, cuando la veo, lo primero que le pregunto es, ¿y dónde tú estabas? O sea, yo estaba predicando, pero estaba nervioso. Yeah. Pues yo decía, ¿por qué ella no está aquí? ¿Dónde está ella? Entonces ella me dijo, no, lo que pasa es que yo estoy ahí atrás dándole algo de comer al niño, pero yo te estoy viendo, yo estoy aquí adentro. Yeah. Entonces me recordé eso cuando usted dice que es difícil subirse a un púlpito a predicar con un problema, con un conflicto matrimonial. Y nosotros no teníamos ningún tipo de problema, sino que simplemente yo no la veía. ¿Por qué no me quiero ir? Sí. ¿Por qué no me quiero ir? Pero yo doy gracias a Dios porque dentro de mi familia, yo soy el pastor de mi familia, soy el pastor de mi esposa, soy el pastor hoy de mi mamá, la que me preguntó que si yo iba para la iglesia, cada iglesia iba a cualquier cosa. Ahora yo soy su pastor. Yo sé que quizás cuando ella ve esta entrevista va a decir, mira lo que ha hecho Dios. Pero sí, el ministerio es algo para no desear de lo que están dentro de la iglesia. Poder llevar situaciones en la iglesia, tiene que llevarlo todo, tiene que cargarlo todo, tratar con personas con diferente temperamento, diferentes caracteres, personas con mente, corazón diferente, y tiene que tratar con ese tipo de personas. No es fácil, no es nada fácil. Entonces creo que una vez que tú estés en el ministerio y sabe ahora lo que es el ministerio, no es para desear. Lo que pasa es que hay muchos que son negociadores del evangelio. Hay personas que están en el ministerio, pero es porque están obteniendo un beneficio del ministerio. Y al obtener un beneficio del ministerio, entonces ellos entienden que tienen que estar ahí y anhelan estar ahí, aman estar ahí, porque andan buscando un estatus. El ser pastor hoy en día a muchos le da un estatus social y ellos entienden que necesitan ese estatus social. Pero verdaderamente la vida del pastor es una vida, si bien es una vida que delante de Dios, los pastores serán recompensados. Yo mismo quisiera tener un pastor hoy en día. Primera de Pedro 5:4. Cuando exacto. aparezca el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Yo a veces quisiera estar en una iglesia donde yo me sentara a oír a otro pastor predicar y decir, yo quisiera sentarme por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Y a veces digo, si yo encontrara, si Dios enviara, si Dios mandara a alguien para yo recotarme y predicar, aunque sea una vez al mes. Pero creo que es una gran responsabilidad la vida del pastor, una gran responsabilidad tanto fuera. La Biblia dice que debemos tener buen testimonio de los de afuera, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera, cuando tú salgas por ahí, que no te miren y digan otra cosa de ti. Sino, con esto no te digo que he sido perfecto ni que somos perfectos, he tenido mi desliz como todo creyente, y cuando hablamos de desliz no estamos hablando de algo malo, sino mis faltas, de que no somos perfectos. Entonces creo que, pero lo más importante, cuando tú puedes caminar por ahí y donde tú llegas te pueden llamar pastor, te pueden llamar hermano, te pueden llamar siervo, y dentro de tus hermanos, dentro de los pastores, tú puedes sonreír, puedes hablar con ellos, puedes ser social con cualquier hermano y puedan ver en ti la persona de Cristo. Amén. Creo que eso es lo primordial, que el pastor refleje la persona de Cristo. En Zero Graphic RD tú puedes encontrar los impresos gráficos que buscas con la calidad que necesitas. En Zero Graphic
Puedes conseguir tus t-shirts personalizados, tazas, termos y más artículos promocionales para las diferentes actividades, tales como cumpleaños, actividades deportivas, actividades familiares y más. Búscanos en las redes sociales como Zero Graphic RD. Así que contáctanos al 829-412-1019 y 809-619-4245. Eury y Giancarlos te esperan con buenas ofertas y descuentos. Zero Graphic RD, impresos gráficos que buscas con la calidad que necesitas. Pastor, última pregunta y con esta terminamos. Ya. ¿Qué usted entiende o cuál es su opinión, cuál es su parecer acerca de la salvación en las personas? Me explico. ¿Cómo usted como líder se da cuenta quién en la iglesia es salvo y quién no? Vamos a ver, una pregunta, como dicen por ahí, capciosa. Eso es una pregunta difícil. Porque nosotros tenemos personas que a veces han durado 15 años en la iglesia y aparentan ser personas fieles, personas que diezman, personas que vienen a la iglesia, personas que oran, personas que son constantes, personas que aparecen hermanos. ¿Cómo conocería yo a alguien que sea creyente? Creo que es una palabra que no, una pregunta que no es mía darla, sino de Dios. Hay cosas que no le tocan al hombre saberla. Y digo esto porque hay personas que duran siglos en la iglesia y después hay un día que cogen una patineta y no hay forma de que vuelvan atrás. Por cualquier cosita que no son ni siquiera, cosas que no son ni siquiera que van al caso. Y terminan yéndose de la iglesia y a veces no van a ninguna otra iglesia, a veces no piensan. Y nosotros hemos tenido personas aquí en la iglesia que de una cosita no vuelven más a la iglesia y lo vemos que se quedan en su casa y no van a ninguna. Y en realidad no habían conocido de Dios. Porque el que conoce de Dios puede tener cualquier conflicto en la iglesia y cualquier conflicto debe de entender lo que la Biblia enseña. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere ganado tu hermano, o sea, hay un proceso. Debe de existir un proceso bien largo para que un hermano termine yéndose de una iglesia. Entonces, la Biblia establece que por su fruto, en Mateo capítulo 7, versículo 16, que el Señor dice que lo va a conocer. Y nosotros podemos conocerlo también por lo mismo que el Señor dice. Si esa persona se mantiene dando frutos, se mantiene creciendo, como dice el libro de 1 Corintios 15, 58, que así que hermano, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros servimos al Señor, claro. Trabajamos para el Señor, vivimos para el Señor. O sea, no hay forma de que un hermano, un verdadero hermano, tenga que abandonar a su iglesia, abandonar al Señor. No hay forma. No hay manera alguna, claro, de que pueda abandonar a su Señor. Juan nos enseña eso en la vid verdadera, en el capítulo 15, donde habla acerca de permanecer, sí, permanecer. Unas 10 a 13 veces por ahí se repite ese verbo en ese pasaje de permanecer. Entonces, y primera de Juan dice que salieron de vosotros porque no eran de vosotros. Si habían sido de vosotros, habían permanecido con vosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de vosotros. No están todos los que son, ni son todos los que están. Bien. O sea que nosotros no podemos determinar quién o quiénes son o no son creyentes. Ahora, tu fruto van a determinar quién o no es creyente. Y la perseverancia en el trabajo, en la obra, porque ahora mismo nosotros estamos estudiando acerca de la gran comisión. Entonces la vida del creyente es una vida ministerial y desde que el creyente viene al Señor debe de entender el primer mandato. El primer mandato es salir y ganar a otro. El primer mandato es evangelizar. Y el evangelismo tiene que ver con toda la vida del creyente. Un creyente que no evangelice es un creyente que tiene que estar muerto, porque ¿qué va a dar testimonio? Si tú no puedes hablarle a otro de Cristo, porque tu testimonio, tú no puedes dar lo que no tienes. Para cuando el Espíritu Santo esté en tu vida, tú vas a dar. Así tú no te vas a quedar callado. Entonces eso determina
Cuando tuve una persona incansablemente, yo llegué al Señor. Y yo desde que llegué al Señor he sido trabajando. Y digo entonces que yo no puedo tener un espíritu diferente a otro. Y todo creyente, su vida en el Señor es trabajar, es servir al Señor hasta que el Señor venga o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Amén, así es. Nosotros pudiéramos hablar aquí de muchas más cosas, pero hemos hablado un buen rato ya aquí Creo un poquito. y vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Gracias, pastor. Siempre es un placer hablar con usted. El placer de sus es enseñanzas, aprender un poquito. El placer es mío, el placer Entonces, es mío. Los pastores siempre hablamos mucho. Somos manga larga la mayoría. Pero yo me siento bastante agradecido de que me haya escogido este tiempo, ¿verdad? Y me haya Amén. seleccionado para hablar acerca de mi conversión, hablar acerca del ministerio. Amén. Y qué bueno que no hablamos acerca de la vida personal, ¿verdad? Bueno, el objetivo principal aquí es darle ese apoyo moral y ese apoyo a esos jóvenes que vienen subiendo para que sepan que el ministerio no es fácil. Así Y que sepan que el ministerio tiene sus cosas, que no solamente son 45 minutos de predicación, que no solamente son 30 minutos de una consejería, sino que el ministerio se expande en una semana completa de trabajo. Así es. Y que el ministerio es duro. También. Pero que, como usted dijo, cuando uno es llamado por Dios es difícil zafarse, porque Dios lo tiene ahí. La predicación del domingo comienza el lunes. Oiga eso. Entonces, a esos jóvenes es que queremos decirles que no se desanimen con esto, pero que Dios cuando llama, Dios respalda y Dios tiene un llamado contigo, entonces tú tienes que obedecer al llamado, no importa cuán difícil sea. Así es, así es. Es soltarle a cada joven que el hecho de que el ministerio no sea nada fácil no es algo imposible. Nosotros servimos al Señor no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Si Dios te llamó, te va a respaldar. Si Dios te llamó, va a estar contigo. Y el llamado de Dios no es venir a la iglesia solamente, no es salir a evangelizar. El llamado de Dios es mantener una vida de integridad, una vida de perseverancia delante de Dios. Y si vas a servir al Señor, cada joven, caballero, dama, líder en general, debe de saber que nadie dijo que esto era fácil, pero tiene que mirar primeramente la persona de Cristo. En la Biblia yo tengo un personaje favorito, es el apóstol Pablo. Tengo un capítulo favorito que es Romano, el capítulo 8, y tengo un versículo favorito que es Romano 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿Quién? ¿quién contra nosotros? Así Así es que con esto termino. Y muchísimas gracias, Lisandro. Gracias a usted, La pastor. paz de Dios sea contigo y con Amén. los que nos oyen. Amén. Así que ya saben, Dios le bendiga, gracias por la sintonía y nos vemos. Que la paz de Dios, la comunión del Espíritu, el amor de Cristo esté con ustedes. Dios le bendiga.